Hola, buenas tardes a todos y bueno, bienvenidos a esta nueva sesión aquí en el stand de CaixaBank Day One. Mi nombre es Vanessa Palmer y soy gerente de desarrollo de negocio aquí en Day One, que es el servicio de CaixaBank para las startups, scale-ups y sus inversores. En la sesión de ahora contamos con un panel de inversores, además inversores en diferentes ámbitos, y es que muchas veces, ¿no?, cuando hablamos, ¿no?, de qué hacen los inversores, pensamos mucho en qué invierten, cuáles son sus políticas de inversión y tal, pero ¿y qué pasa, no? Una vez ya han invertido, ¿cómo es esa relación que ellos siguen con las startups, con sus participadas? Ahora en un minutito les voy a pedir a cada uno de ellos que se presenten, ¿no?, y que nos cuenten también su tesis de inversión, pero sobre todo veréis que en el panel tenemos diferentes perfiles de inversores, ¿no? Desde inversores más de un ámbito de Business Angel, otros desde Venture Capital, Venture Builder, parte Health, también Corporate. Entonces, nos gustaría ver un poco, vamos a ver las diferentes perspectivas, ¿no?, en cómo desde este tipo de inversores hacen el seguimiento de sus participaciones. Entonces, bueno, vamos a empezar por Victoria Majadas. Victoria, bueno, y luego con Isabel Jiménez, Ernest Sánchez y Andrea Martinelli. En un minuto, vuestro pitch de un minuto. ¿Quiénes sois y cuál es vuestra tesis de inversión? Pues muchísimas gracias, Vanessa. Bueno, pues soy Victoria Majadas, estoy aquí en calidad de presidenta de Big Bang, asociación a la que pertenezco desde hace una década y a la que pues estoy representando como presidenta desde el año 2017. Eso quiere decir que desde hace una década pues estoy haciendo pinitos, estoy invirtiendo en startups en calidad de Business Angel. Cuando preguntas por la tesis de inversión, pues te diré que al principio, en esta década, pues la verdad es que ha variado mucho porque al principio realmente no había una tesis clara. Era un poco, oye, un buen proyecto en fase temprana, que esté facturando y tenga buenas métricas, pero sin exigir o focalizarnos en un sector concreto, buscando determinadas cosas. Eso ha llevado a que hoy, a día de hoy, pues tengo una carterita de lo más variopinto. Sí. Isa. Bueno, lo primero de todo, muchas gracias, Vanessa y a CaixaBank por invitarnos a este panel con estas magníficas personas. Nosotros, como GoHub, somos un fondo de inversión de una gran corporación, que la corporación se llama Global Omnium, que gestiona todo el ciclo integral del agua. Tenemos un fondo de 30 millones e invertimos en dos fases. En fase SEED, con un programa boutique de aceleración hasta 250.000 euros, y luego invertimos con el fondo, con el Venture, fase Serie A, que invertimos tickets entre 1 y 3 millones de euros. Nuestra tesis de inversión, pues invertimos en SaaS, B2B, no invertimos en hardware, y luego también invertimos en procesos más maduros, de fase escalable, y muy deep tech. Nosotros somos muy deep tech y en tecnologías profundas. Ernest. Bueno, pues yo soy Ernest Sánchez, un placer estar aquí, rodeado de grandes profesionales y como siempre me ponen en paneles rodeado de mujeres, la diversidad en este sector parece que empieza a existir. Bueno, comentar, yo tengo dos papeles, por un lado soy Managing Partner de Núcleo Venture Builder, o de Núcleo, más dirigido como un ecosistema donde creamos compañías. Y también al lado tenemos un fondo de inversión y una gestora de fondos que se llama Neco, de la cual soy socio fundador. Y en esta gestora se ha creado un fondo de 10 millones para invertir solamente en compañías de núcleo. En este sentido, al margen tenemos otros vehículos de inversión en los cuales invertimos en otro tipo de compañías. Pero bueno, sí que te diría que desde la perspectiva personal como Business Angel, pues he hecho muchísimas inversiones desde hace unos 15 años aproximadamente. Luego ya me dediqué más al late stage, con lo cual pasé por la capa más alta de la inversión a nivel internacional y luego ya me focalicé más a nivel nacional en fondos más domésticos, donde invertíamos en empresas, pues bueno, domésticos con algún foquito europeo, muy poquito. Y finalmente pues en Núcleo, donde actualmente tenemos 11 empresas en el portfolio y bueno, y hemos desarrollado pues junto con los inversores que nos acompañan pues bastante capital. Muy bien, gracias. Andrea, last but not least. Yo soy Andrea, soy partner de Seni Partners y directora de M&A Integraciones. Soy Business Angel y junto con Mercetel tenemos Diversity VC, el chapter de Iberia,
para desarrollar más inclusión y diversidad en el sector de Venture Capital aquí. También soy cofundadora de Women Angels for STEAM y específicamente 80% de mis inversiones son en la parte de salud, ¿vale? En empresas de salud, aunque algunas no, ni tanto. Muy bien, ahora un poco así una pregunta para todos, ¿no? Para abrir. Estamos hablando, ¿no?, de claves de seguimiento de participadas. Entonces, ¿vosotros qué hacéis, no? O sea, ¿cuál es vuestra estrategia para una vez habéis invertido este seguimiento de las participadas y cómo os involucráis o cómo ayudáis a las startups en la fase de crecimiento? ¿Y quién quiere empezar? Venga, Victoria. Pues probablemente la situación del Business Angel es bastante distinta a la vuestra, ¿no? Yo creo que dentro de los Business Angels podríamos distinguir dos perfiles. El Business Angel profesional, que realmente se dedica, toda su jornada laboral está ejerciendo de Business Angel y por tanto es una persona que a título particular pues está dedicada a hacer el seguimiento de las participadas de una forma absolutamente profesional, como cualquiera de vosotros. Y luego, por otro lado, pues tendríamos un poco más el perfil del Business Angel más amateur, que combina esa actividad con su actividad profesional y que, por tanto, pues se ve obligado casi a dedicarle ratitos al seguimiento de las participadas, ¿no? Con lo cual lo que se produce es un poquito ese efecto de, bueno, me voy informando cuando el emprendedor me envía algo y no estás a lo mejor tan encima como deberías, porque realmente la fase de seguimiento, si hablamos de tres fases, la de entrada, la de seguimiento y la de salida, pues me parece que la fase de seguimiento es sin duda la más importante, ¿no? Y a veces yo creo que los Business Angels no dedicados al 100%, pues nos falta un poco incidir en la fase de seguimiento. Luego comentaremos un poquito más eso, ¿no? Que a veces también, ¿no?, el estar dentro de una red, ¿no?, ya sea como Big Bang o como One for STEAM, les puede ayudar, ¿no?, a que ese inversor no profesional poquito a poco, ¿no?, se vaya creando esa tesis suya de inversión, esa estrategia de cómo ir haciendo el seguimiento. Bien. Isa. Bueno, nosotros con el fondo, al ser una gran corporación, todo nuestro portfolio, que tenemos actualmente 26 invertidas, hacen su prueba piloto dentro de la compañía. Es decir, no invertimos en una startup que no pueda hacer la prueba piloto o el caso de uso dentro de la compañía. Esto es bueno porque al final nos acabamos convirtiendo en sus clientes. Es decir, no solo somos socios estratégicos y tecnológicos, sino que también somos sus clientes. Esta es una de las maneras por las que hacemos seguimiento. Otra es ayudándoles, pues por ejemplo, invertimos a nivel internacional. Las últimas 3 startups son de Chile, Argentina y de Nueva York. Pues si quieren venir a Barcelona, a abrir oficina o a montar una sede, les ayudamos a buscar oficina, a abrirle cuentas con grandes clientes, a prestarle nuestro network, en fin, ayudarle en conclusión la fase de crecimiento de la empresa. Bueno, pues en nuestro caso, lo que hacemos, voy a hablar más de yo creo que la posición del Business Angel es siempre complicada, ¿no? Sobre todo por los derechos de información y la parte del seguimiento, pues cuando en la inversión se ha metido un fondo de Venture Capital, pues hay que seguirlo, ¿no? Es decir, hay que intentar tener derechos de información detrás de los que te ofrece el fondo, que tiene una rutina pues más cualificada de seguir las inversiones que se hacen y que se tienen en cartera, ¿no? Pero como ha comentado Isa, es decir, eso es importante, al final hay un método. Pero desde nuestra perspectiva como Venture Builder, hombre, pues como somos cofundadores de las compañías, pues claro, el seguimiento es muy estricto, ¿no? Es decir, al principio nosotros decimos que de alguna manera incubamos estas compañías, aunque ya son compañías lanzadas, tienen un CEO, tienen un equipo cofundador, en muchos casos más que capaz de tirar por sí mismos. Pretendemos que ellos se enfoquen mucho al producto, que se enfoquen mucho a servicio y a hacer el delivery de lo que quieren hacer, y nosotros a partir de ahí lo que hacemos es apoyarles, hacer un seguimiento prácticamente semanal, es muy intenso, donde les apoyamos. Tenemos un departamento de desarrollo corporativo que lo que nos permite es, pues bueno, ver cómo van, ver si que están cumpliendo el plan de negocio, cuáles son las desviaciones, etcétera, ¿no? Yo creo que sin duda, como bien comentabais, el seguimiento es la fase crítica y bueno, luego hablar de la desinversión, ¿no?, que probablemente es la fase más crítica de todas. Andrea. Bueno, en mi caso hay más o menos 2 métodos. Uno, con Women Angels for STEAM, que es más organizado, hay un comité de seguimiento, hay en el pacto de socios toda esta parte de derecho de información, y si hay un red flag, la representante que está haciendo el seguimiento hace con que
las cosas se muevan para que alguna de las angels que estén involucradas hagan el seguimiento y la ayuda necesaria. Esta es la parte buena y organizada. Ahí viene la parte de Business Angel individual, caótica y desorganizada, que es la mía, que intento, junto con un sindicato, hacer con que alguien, por favor, me ayude a seguir las inversiones. Y seguramente no es a cada semana. Pero hay una cosa que hago mucho, especialmente cuando es startup, en la fase de salud. Y cuando en el mix del team, la gente de business development o de marketing y ventas no es muy fuerte, ahí sí que estoy un poco más involucrada, no necesariamente un seguimiento, más una cosa más ad hoc, pero para desarrollo de negocio, estrategia de negocio, etc. Y esto es el bueno de la parte de salud y el mix entre mi perfil. Vale, entonces, ¿no? Aunque no estés, digamos que desde la parte más como Business Angel, ¿no? Puedes llegar a un paso más y poder involucrarte más en el proyecto. Entonces, pero ¿cómo es esa relación normalmente que tenéis con las startups? Y siendo startups, como tú dices, de salud, ¿no? ¿En qué cambia en el seguimiento? Porque normalmente las vas a tener también en portafolio bastante más tiempo, ¿no? Que un proyecto digital al uso. O sea, sí, bueno. ¿tenéis que ser más pacientes los inversores en salud? La verdad es que sí, pero lo ideal es tener un poco, pero al menos como Business Angel, es tener un poco de mix, ¿vale? Porque hay algunas startups de salud que realmente tardan mucho más y otras que más para e-health, etcétera, y de diagnóstico que pueden tardar un poquito menos. Entonces, el mix es ideal, ¿no? Pero como has dicho, esta parte de enfocar mucho bien a saber si la estrategia de desarrollo de negocio está bien, es lo que creo, en mi caso, es la parte donde yo puedo ayudar y añadir un poco más de valor del Business Angel on average. Yo quería añadir una cosa que no lo he comentado. Nosotros lo he comentado con el Ventus, pero con nuestro programa de aceleración, los 250.000 euros los vamos desembolsando, pero la startup tiene que ir cumpliendo unos hitos. Es decir, le vamos poniendo unos objetivos, pues por ejemplo, en los primeros 2 meses voy a facturar 100.000 euros. Si cumple ese hito, se desembolsan 50.000 euros y así hasta 250.000 en los 6 meses del programa de aceleración. Te aseguras tener los derechos de información, ¿no? Es que yo una de las cosas que creo que el papel del Business Angel es muy complejo muchas veces por esto, ¿no? Porque en casa de herrero cuchillo de cuchara de palo, ¿no? Es decir, te olvidas y dejas de hacer un seguimiento, etcétera. Pero bueno, si estás entrando en early stage, cuando entras muy temprano en una compañía, lo bueno es alinear cuáles son los objetivos de negocio, los KPIs de negocio de esa compañía y al menos garantizarte que el CEO de la compañía, de alguna manera regular, fijada, pues reporte el seguimiento de esos KPIs. Es decir, y eso muchas veces la gente no lo hace porque se deja llevar o mira el análisis de negocio o entra más acompañado por otros, pero al final es una cuestión de exigencia. Es decir, pedirle a un CEO que una vez al mes mande un update, ya no te digo el informe trimestral, es decir, que una vez al mes mande un update de los KPIs que se han fijado de negocio y que nosotros conocemos previamente y que te pueden permitir ver un semáforo y saber si esto está en rojo, en verde o en ámbar y ver cómo va la inversión, yo creo que es fundamental. Y es un consejo para todo el mundo que quiera hacer de Business Angel, ¿no? o quiera invertir. Estoy de acuerdo, Ernesto. Para el Business Angel tiene que exigir ese reporting. A veces pasa que se exige y no lo recibes. Entonces, lo que también es importante es que el emprendedor sea consciente de que hacer reporting para sus inversores puede costar un poquito de trabajo, pero es muy bueno porque está trasladando una imagen del emprendedor de seriedad y de profesional que no solamente para los inversores que ya tiene dentro, sino para futuros inversores es algo muy positivo. Y el reporting puede ser muy bueno no solo pues eso, para ti, para tenerlo como información como inversor que eres de la compañía, sino para detectar rápidamente un problema que a lo mejor el emprendedor pues no lo sé si es consciente o no es consciente y atajar, por tanto, de forma rápida pues cualquier problema que pudiera convertirse pues en un multiplicador por 0, porque es que al final nos encontramos que ha faltado información y cuando recibes la información tienes a la compañía que lo que comunica es que cierra. Y eso, si hubiéramos tenido un reporting periódico, pues a lo mejor hasta lo hubiéramos podido evitar y corregir.
Estáis hablando de reporting, derechos de información, alarmas, red flags. Vamos a entrar ahí un poquito más en detalle. Porque normalmente, ¿no?, en el momento de pacto de socios, generalmente sí que cuando inviertes, ¿no?, desde la posición de un venture capital, sí que tienes, ¿no?, estás al final desembolsando un importe mayor y tienes muchos más derechos que a lo mejor el que pueda tener un business angel al inicio. ¿Qué se considera correcto, ¿no?, desde un punto de vista de un business angel, pedir o exigir al emprendedor en el nivel de seguimiento, y cómo, ¿no?, la gente que es menos profesional y que no está tan acostumbrada a esto, ¿qué es lo que se podría, o sea, cómo podrían gestionar esto mejor, ¿no? ¿Qué podrían pedir al emprendedor? Bueno, pues desde el Business Angel, ¿no? Realmente creo que todos cometemos un poco el mismo error cuando entras en la compañía, negocias el pacto de socios en el momento en el que estás, en el momento de la entrada. Y realmente el pacto de socios lo tienes que negociar pensando en la salida, ¿no? Realmente tendríamos que ser todos capaces de pensar en dentro de 5 o 7 años, vamos a poner aquí cláusulas que apliquen para dentro de 5 o 7 años, ¿no? El gran problema del Business Angel es eso, que cuando llega el momento del exit cuesta mucho. A los fondos quizá también, ¿no? Pero creo que tienen más capacidad de negociación que el Business Angel que entró en una fase súper temprana. Entonces es importante incorporar condiciones que faciliten la salida, que faciliten ese exit. Y vuelvo a decir un poco lo mismo que antes, ¿no? El emprendedor también tiene que ser consciente de que a sus inversores en fase temprana también debe facilitarles la salida, o debe contribuir o apoyar para que esos inversores salgan en el momento que deben salir. No solo porque limpia un poquito el cap table y eso es una buena cosa, sino porque también está trasladando una imagen de que ha entendido cuál es el papel de cada inversor en cada fase y, por tanto, pues a sus inversores primeros los ayuda también, ¿no?, a salir de la compañía. Bueno, para hacer picar un poco, ni siempre cuando nosotros entramos y después viene un fondo, es fácil mantener el derecho de información. Ni siempre no nos quedamos tan bien cuanto al principio. No. Por alusiones. No, yo creo que no. A ver, es una buena práctica pedirle al emprendedor que, a ver, no que reporte. Es que lo del reporte parece que sea perdonad la expresión, parece que sea un coñazo, porque le pones al emprendedor que dices, oye, tengo que aquí preparar un informe de narices para mis inversores cada mes. No, es que creo que es saludable. Es decir, alinear los objetivos de negocio. A ver, cuando tú me estás vendiendo algo y me estás vendiendo un plan de negocio y me dices que vas a conseguir 10 y que tu CAC es este y que tu tal es el otro, da igual. Es decir, medimos los KPIs X, Y, Z del negocio. Da igual, los 4 o 10 fundamentales. Y en base a esos negocios tú luego me das una información periódica, esa información también te ayuda a ti a saber si ese negocio está funcionando bien. Entonces, creo que los buenos emprendedores, aunque he visto algunos que les funciona muy bien el negocio y son opacos, les cuesta mucho reportar incluso a los fondos y tenemos que forzarlos para que en el consejo pues preparen la información, o de repente a los 2 meses de un consejo te vienen y parece que ha pivotado toda la compañía y lo ha cambiado todo y entonces dices, bueno, ¿y por qué las limitaciones a inversión, a toma de decisiones, etcétera? A ver, un business angel no puede cambiar la película y no debe. Es decir, no debe poner un pacto de socios que sea súper estrecho, súper coercitivo y que no sea como el que pone, bueno, ya llegarán los late stage venture capitals para ser absolutamente cerrados. Es decir, lo que tiene que haber es alineación y educación. Entonces, creo que es un trabajo de ambos, porque al final puedes exigir al máximo de derechos de información, pero estás obligado, es decir, vas a pasar por lo que el emprendedor quiera hacer y hay que intentar pues, ser pesado y decir, oye, mira, esta es la matriz con la que quedamos. Antes de entrar, fijar esa matriz de reporting y decir, oye, yo quiero esto cada mes, sencillamente, dime cómo vas, porque yo te puedo ayudar, tú me puedes ayudar y tú puedes saber cómo va tu negocio. Es así. Yo quería preguntar una cosa, no sé si os pasa a vosotros, pero a nosotros como fondo nos pasa mucho que nos cuesta que nos den la información financiera. Horrible. Bueno, es que hay muy pocas startups en fase inicial que tengan un CFO, Sí. eso de entrada, ¿no? Sí, pásame el balance de situación final del mes de no lo tengo. Pues, ¿cómo? Pero es que realmente, yo estoy de acuerdo contigo, pero es normal porque tienen externalizada la contabilidad, ellos llevan sus métricas de negocio, se fijan más en el volumen de ventas, en el GMV, en el MRR, en lo que están quemando, en lo que les cuesta adquirir un cliente. Igual la contabilidad al uso la lleva pues una gestoría de momento, la tienen externalizada y claro, le haces una
putada pidiéndoles la información al emprendedor. Pero bueno, no sé hasta qué punto es relevante. Es decir, si tú tienes al final las métricas de negocio, ya sabes que la compañía a nivel de balance va a estar con una autonomía financiera desastrosa y que va a tener unos fondos propios prácticamente destrozados y que tienes que equilibrarlo, ¿no? Para el final de año. No sé, creo que... un cash flow, ¿no? El cash flow creo sí, que el ¿no? cash flow... Es que el sí, cash flow. sí, pero el cash flow, mucha gente mira el cash flow, ¿no? Y se olvida del P&L, ¿no? Al uso, ¿no? Y luego se olvida de otras métricas, ¿no? A ver, es complicado, pero es una cuestión de marcar las reglas del juego. Pero igual es buena práctica, igual, porque eventualmente cuando sea un poquito mayor va a necesitar. Entonces, claro, que no puede no ser tan imprescindible, pero es buena práctica. Hay una cosa en salud, es un poco más subjetivo, porque como muchas veces no hay ventas, entonces, por ejemplo, si estamos en una fase de regulatory approval todavía y no tienen el CE marking y el MDR, ahí los KPIs que normalmente es muy fácil que tú veas si está funcionando muy bien, etcétera, son más subjetivos porque van en dirección a tener una cierta marca ahí y tú no sabes realmente si están cumpliendo, si es los deadlines, ¿no? Y es un poquito más distinto y creo que un poco más enrollado para el feedback del emprendedor hacia early stage healthcare. ¿Y qué hacéis también para un poco, ¿no? Estamos hablando de acompañarlas, ayudarlas, pero cosas concretas, ¿no? Que podáis, luego pues desde cuando estáis en un Venture Builder o desde el caso vuestro, ¿no? También como corporación, por ejemplo, Isa, ¿qué hacéis para ayudar a las startups? Nosotros tenemos un presupuesto de 200.000 euros para que las startups invertidas puedan hacerle la prueba piloto dentro de la compañía. Entonces, cada año seleccionamos 12 startups y hacemos que su tecnología se pueda implantar dentro de la compañía para ayudar a digitalizar la gran corporación. Sí que es verdad que lo intentamos hacer también no con tecnologías muy profundas, sino más digitales. ¿Por qué? Porque a la hora de hacer una prueba piloto dentro de una gran corporación se necesitan recursos, se necesita equipo, se necesita dinero y se necesita tecnología y tiempo. Y eso muchas veces, si viene un equipo de 50 personas a hacer la prueba piloto dentro de la compañía, pues lo descartamos. Porque lo que queremos al final es que sea ágil, que sea una automatización de procesos, reducción de costes, innovación de producto, pero que todo se haga en un periodo medio, corto de tiempo de 2 meses, 3 meses. Vosotros desde Big Bang, que además también, ¿no? El efecto ese de estar dentro de una Sí. red versus ir solo. Efectivamente, dentro, que era lo que te iba a comentar, ¿no? Porque yo, por ejemplo, como Business Angel, pues yo tengo la opción de personalmente hacer yo mi seguimiento de mis participadas o en el caso, como estamos hablando dentro de la red, pues apoyarnos en la red para que sea la propia asociación la que realice el seguimiento de las participadas. Esto lo hacemos a través de los vehículos de coinversión, que es una fórmula que se ha utilizado muchísimo en Big Bang y que ha funcionado muy bien, ¿no? Se organiza un vehículo de coinversión en el que varios business angels de la red participan, se constituye una sociedad y es esa sociedad la que invierte en 1, 2 o 3 proyectos, ¿no? Diversificas por arriba, diversificas por abajo y con un ticket pequeño, medianito, puedes acceder a proyectos a los que no accederías tú de manera individual. En esos casos, además de lo que he contado, pues la asociación ejerce, tengo aquí al equipo, la asociación pues hace una labor, el equipo hace una labor de seguimiento de las participadas y de preparar un poco ese dossier que tanto echamos en falta, que a veces los emprendedores no los hacen, pues la asociación lo prepara para los socios que están dentro de esos vehículos. Van generando cultura, ¿no? de este seguimiento. Sí. Muy bien. Eso, bueno, desde Núcleo lo que nos pasa es lo mismo. Es decir, al final tienes equipos que son más propensos a reportar y equipos que son más resistentes, ¿no? Y que se encabezonan más con el producto y que piensan, pues bueno, que eso está... Bueno, que al final no tienen un socio, ¿no? Es decir, y que tienes derecho a información. Tenemos un equipo que se dedica plenamente a hacer ese seguimiento semanal, son pesados, tienen sus métricas, sus objetivos de negocio. Es decir, al final lo que hacemos es tener unos objetivos de negocio paralelos a la propia startup, que son los nuestros, pero que muchas veces, en la gran mayoría de los casos,
coincide con la propia startup, es decir, que Han de utilizamos ir los mismos, alineados, ¿no? Porque si no, Los alineamos, pero muchas veces te encuentras, aún así, fíjate, nosotros somos accionista, inversor, promotor, es decir, los tenemos allí, los hemos visto crecer y aún así nos cuesta muchísimo. Y algunos de ellos, sencillamente, entran por la puerta del pues lado. bueno, ¿no? entran por la puerta del lado, ¿no? Y dices, pero si soy chairman de tu compañía, ¿sabes? Pero bueno, da igual, eso pasa, es inevitable. Y eso no quiere decir que la compañía vaya mal, igual la compañía va como un tiro y funciona muy bien. Es una cuestión de cultura, que muchas veces hay emprendedores que les cuesta y que son cabezones, es así, pero bueno, no son ni mejores ni peores, creo que son peores en este sentido, deberían de estar alineados. Mira, hay un dato muy interesante, ¿no? Es decir, como fondo, y ahora no hablo como núcleo, como fondo, yo aún sigo recibiendo updates de resultados de compañías a las cuales no he invertido y las compañías van avanzando y eso se agradece muchísimo. Es decir, hay compañías que te mandan cada 3 meses un one-pager y te dicen, pues mira, hemos avanzado en las métricas de negocio en esto, nuestro plan es esto. Evidentemente no desvelan información estratégica y confidencial, pero sí que te dan unos insights de la compañía positivos y eso es súper agradecido, es decir, por parte de los inversores. Creo que es algo que demuestra un ADN del inversor muy pro generar equipo y evidentemente utilizar eso para crecer. Y a nivel red flags, o sea, uno sería, no me envían información, ¿no? Un red flag, pero ¿qué otros red flags, ¿no? Pues veis cuando ya habéis invertido, ¿no? Y dices, estos son señales, ¿no? Tempranas o no tan tempranas de que la cosa va mal y que puede acabar en un concurso, en un cierre. ¿Vuestra experiencia? Cuando no cumplen objetivos de venta, cuando el procedimiento de venta se alarga, ¿no? El proceso de venta y se pueden tirar 4 o 6 meses, encerraron un cliente y no lo cierran y discuten entre los socios y tú ya vas oliendo ahí que la cosa no... Que hay algo que no acaba. Andrea. Para mí un red flag muy triste es cuando el incentivo personal, salario, plus, se va de ventas o de crecimiento o del funnel del CRM. Cuando esto empieza a no estar alineado, para mí es uno de los peores que pueden tener realmente, porque uno va para un lado, el otro va para otro. Yo te diría, bueno, para añadir, que estoy totalmente de acuerdo con los que habéis comentado, pero también añadiría igual los pivotajes no consensuados. Es decir, eso suele pasar, ¿no? En empresas que mantienen mucho el silencio, ¿no? Que el emprendedor se cree que está solo, que no está llegando a las ventas, empieza a pivotar y a tomar cambios de decisión estratégica con diversificación de elevado riesgo y no te lo ha comunicado. Y entonces, bueno, puede que lo acierte o que no, pero de entrada sabes que estás vendido. Es decir, que lo que va a hacer, pues bueno, si le funciona bien y si no, pues te vas a quedar fuera. Victoria. Y yo pues también un poco para añadir, porque también estoy de acuerdo, cuando el emprendedor pues efectivamente ha desaparecido del mapa, ¿vale? Y entonces cuando aparece es porque está nuevamente en ronda. Entonces, aunque hay emprendedores que para que su negocio vaya adelante, pues efectivamente tienen que hacer varias rondas, ya el hecho de dar señales de vida cuando vuelves otra vez a pedir dinero, yo me parece que es también un signo de alerta. Bien. Pues vamos a ir ya acabando, pero antes de cerrar sí que me gustaría, bueno, porque estábamos ahora hablando un poco de las cosas negativas, pero un best practice que podáis compartir, ¿no? O sea, la gente que empieza a invertir, ¿no? Y que empieza a tener su cartera, ¿no? Su portafolio, ¿qué consejo, ¿no? ¿Qué best practice que vosotros hayáis visto en vuestros portafolios o con las empresas con las que estáis podéis compartir? Bueno, mira, al final como en tantas cosas de la vida, al final estamos hablando de inversor y emprendedor, pero al final son personas, ¿no? Son personas. Entonces, todo pasa por la confianza y las buenas relaciones. Entonces, el tejer o intentar tejer ese puente y tener una buena relación cordial entre el inversor y el emprendedor, creo que y una relación de confianza, creo que es el kit de la cuestión y la mejor práctica, porque entonces todo fluye. Exacto. Es que estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho ella, no sabría qué añadirte más, pero es que es el pilar básico, ¿no? El tener la confianza. Sí, la confianza plena y sobre todo también nosotros muchas veces cuando invertimos en proyectos siempre hablamos con los fondos, con los que ya se han comprometido y por ejemplo, pues si con Ernest tenemos alguna coinvertida o queremos invertir conjuntamente, siempre estamos muy comunicados, ¿no? Y esto también te crea confianza cara al emprendedor porque saben que ya hay una relación anterior, ¿no?
Totalmente de acuerdo con lo que comentáis, ya para añadir más, ¿no? Podría decir que cuidado también con esto de que como la tiene la información, pues ya le sigo y así todos seguimos y nadie pregunta, ¿no? Y al final nadie sabe nada y luego te aparece el inversor o el emprendedor a pedir dinero cuando ya se le ha acabado. Pero sí que añadiría que hacer una buena due diligence, que haya un lead investor que se encarga de hacer una buena due diligence personal, cuando estamos hablando de early stage, sobre todo personal y de capacidad de ejecución, y que se detecten, pues que oye, que no todo el mundo es perfecto, que el emprendedor ha podido fallar antes, no pasa nada, pero saber por qué ha fallado, si ha sido por desidia, si ha sido por mercado, si ha sido por qué, y si ha ejecutado bien, qué es lo bueno que tiene, qué es lo que le falta, ¿no? Cuáles son los ingredientes que le puedes ayudar a incorporar al equipo. Yo tengo dos. Muy bien. La primera es que hay algunos fondos que trabajan muy bien con los business angels y es muy bueno esta colaboración. Entonces, cuando esto ocurre, existe una probabilidad mucho más grande que las cosas funcionen, hasta para el emprendedor, ¿no? Pero la otra es para los emprendedores. Cuando están en asociaciones, hay mucha gente que también sabe y que tiene experiencias diversas dentro de los asociados en las asociaciones, ¿no? Entonces, bueno, mire y haga una due diligence de quiénes son y se pueden ayudarte también, de un lado o de otro, porque hay mucha experiencia ahí también. Entonces, es esto. Muy bien. Oye, pues muchísimas gracias a los cuatro por estar hoy en el panel aquí con nosotros. No sé si hay emprendedores en el espacio y que quieran saber cómo contactaros. Entiendo que por LinkedIn sí, ¿no? Que os busquen por LinkedIn. No, felices de recibir cualquier información. Bien, pues nada, un aplauso para vosotros. Muchas gracias.